Buenos días o buenas tardes. Mi agradecimiento al Foro de Madrid Tercer Milenio por haberme invitado a participar con ustedes en este almuerzo. Estoy un poco incómodo porque no sé si yo voy a ser lo más breve posible, porque me da la impresión de que ustedes lo que querrán es comer, lógicamente, ¿no? Y después posteriormente va a haber un coloquio, con lo cual sé que me han dicho que tengo un tiempo de disposición y yo, como los viejos opositores, me imagino que ahora sucederá exactamente lo mismo, voy a colocar el reloj delante para intentar limitar el efecto de mis palabras concretamente. Todavía no hemos comido, porque si no diría lo que mi querido compañero y amigo Antonio Morán suele decir en estas ocasiones, cuando tiene una conferencia después de comer, que el conferenciante tiene dos obligaciones: no despertar a los que están dormidos y lograr que no se duerman los que están despiertos. Espero que todos ustedes, como no hemos comido todavía, estén despiertos y soporten mis palabras, que van a ser de todas formas breves, un poco esquemáticas y quizás provocadoras de un coloquio que me han dicho que vendrá a continuación. Gracias, querido Aurelio, por tus generosas palabras de presentación, muy exageradas en atención a la amistad, muy peligrosas, porque estas presentaciones tan elogiosas, después, cuando el conferenciante no llega al nivel, pues se transforman en un arma arrojadiza tipo boomerang. En todo caso, mi obligación como fiscal general del Estado es hacer cumplir la ley y que el Ministerio Fiscal permanezca anclado en los valores constitucionales que le otorgan el artículo 124 de la Constitución. Que pueda y sea capaz de hacerlo, que me dejen hacerlo, esa es otra historia, pero yo estoy convencido de que puedo y debo hacerlo y que me dejaran hacerlo, si no, no hubiera aceptado esta tarea honrosa y a veces muy ingrata de ser fiscal general del Estado. El lema que he escogido para la conferencia me permite de alguna forma hacer de alguna forma de altavoz de ciertas aspiraciones, de ciertos motivos, pero luego también creo que hacer un poco de pedagogía acerca de ciertas situaciones. Y deliberadamente he querido introducir un poco una cierta resolución, una cierta perspectiva económica, porque de alguna forma el foro me habéis indicado que podía ir en ese criterio, ¿no? En primer lugar, ¿es posible la reforma de la Administración de Justicia? Sí, absolutamente sí. ¿Hay que ser consciente de que ello resulta extremadamente difícil? Sí. ¿Cuáles son las razones? Pues las razones creo que son muy claras. Intentaré desgranarlas al cabo del tiempo, al cabo de este tiempo del que dispongo. En primer lugar, no hay un gran consenso en el interior y en el exterior de las carreras judicial y fiscal acerca de la finalidad de las reformas, aunque sí creo que hay consenso acerca de una situación que, si no es desesperada de la Administración de Justicia, sí que es ciertamente preocupante. Cuando uno examina las diversas encuestas, Carlos Carnicero ha estado por aquí, un abrazo, querido Carlos, que ha hecho el Consejo General de la Abogacía de España y el propio Consejo General del Poder Judicial, las dos por el profesor Toaria, si no recuerdo mal, resulta ciertamente clara que la percepción que de la justicia tienen los ciudadanos no es especialmente brillante, más bien es crítica totalmente. Internamente, dentro de las carreras judiciales y fiscales, esa percepción de necesidad de cambios es también ciertamente notable. Sí que creo que hay bastante consenso acerca de la radiografía y del diagnóstico de la situación, menos consenso en cuanto a los remedios para llevarla a cabo, y muy poco consenso para llevarla a cabo con consenso, de alguna forma, con consenso. Pero es cierto que, desde mi punto de vista, la radiografía y la reflexión acerca del área de justicia es mucho más gratificante, y yo creo que puede dar lugar a una situación mucho más optimista que en el área de educación, donde la denominada comunidad educativa no quiere reconocer que está en una situación devastadora, los informes PISA, etc. Eso no sucede, vamos a llamar así, en la comunidad judicial, de administración de justicia, donde por lo general somos conscientes de que habría que hacer profundas reformas, aunque, insisto, el consenso se limitase a ciertas áreas. Pero por lo menos eso sí que debemos de tenerlo en cuenta al respecto. En segundo lugar, ¿qué alcance deberían de tener estas reformas? Pues, desde mi punto de vista, y es un punto de vista muy personal, prácticamente una reforma que, si no llegamos a designarla como se hablaba en términos de la transición de ruptura, se parece bastante a dicha situación. Tenemos una serie de instrumentos que funcionan mal,
tanto desde el punto de vista legislativos como organizativos, y que merecerían una revisión ciertamente profunda. En tercer lugar, es costosa en términos económicos o presupuestarios esa reforma, una clave importante para los tiempos que corren. Conviene decirlo que sí. Durante mucho tiempo se han utilizado sistemas de reforma en el área de justicia consistentes simplemente en publicar en el boletín oficial del Estado, o en los boletines de las comunidades autónomas, una tras otra reforma, poniendo blanco sobre negro, a veces reformas puramente coyunturales, a veces planteamientos académicos, otros planteamientos de tipo ideológico. Ninguna ha dado ningún resultado, entre otras, pura y simplemente porque conviene decirle a los ciudadanos que las reformas en temas de justicia son ciertamente muy costosas. El profesor Cabrillo y Son Fitzpatrick, que han hecho un libro excelente para la Fundación Rafael del Pino, que les recomiendo, se llama La economía de la administración de justicia, hacen una reflexión que quiero trasladarles. Dice, por ejemplo, ¿quién debería principalmente financiar los tribunales? Las sociedades deben decidir en lo esencial entre asignar esta tarea al contribuyente o transferírsela a los propios usuarios de los tribunales. Cuando la carga recae en el contribuyente, existen claramente incentivos para los ciudadanos y las empresas para litigar, ya que no internalizan los costes que producen. Por otro lado, cuando la carga recae completamente en los usuarios, habrá muchos que probablemente no puedan hacer frente al coste de litigar ante los tribunales, negándoseles el acceso a la justicia. Para que vean ustedes los dilemas que se plantean con respecto a financiar el coste de la Administración de Justicia, y que ahora mismo por parte del Ministerio de Justicia ya se ha planteado al respecto. En cuarto o en quinto lugar, estas reformas, ¿sobre qué campos cabe efectuarlas totalmente? Pues básicamente sobre los campos de legislación, básicamente desde el punto de vista de legislación procesal, y en segundo lugar sobre la legislación orgánica o organizativa de tribunales por un lado y del Ministerio Fiscal respecto del otro. Al respecto, ¿qué reflexiones podemos tener en cuenta? Pues yo creo que hay ciertas reflexiones que conviene que ustedes tengan como clave de arco para poder saber hacia dónde nos dirigimos. En primer lugar, no tenemos un cuerpo de estadísticas fiables para reflexionar con seriedad empíricamente acerca de los movimientos de reforma legislativa o organizativa que disponemos. Desde hace mucho tiempo, las estadísticas que organiza el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no es que sean manifiestamente mejorables, es que son científicamente bastante inexactas e incompletas. Con lo cual tenemos un diseño de la situación en la que un poco tanteamos de forma empírica por las realidades prácticas que conocemos y por un acopio de documentación y de estadísticas que no deja de ser incierto y a veces inexacto completamente. En segundo lugar, no tenemos una formación correcta, sobre todo del personal auxiliar de la Administración de Justicia, esencial para iniciar la ejecutividad de las reformas. Nos faltan informáticos, nos faltan estadísticos, nos faltan documentalistas. La Administración de Justicia sigue pensando en el tecleo de la máquina de escribir y en funciones de secretaría, prácticamente inexistente en aquellos órganos que han logrado un cierto nivel tecnológico, al que me referiré más adelante concretamente. En tercer lugar, el segundo de los gobiernos, la segunda legislatura del presidente del Partido Popular, creo que erróneamente introdujo un concepto de productividad que es sencillamente nefasto, absolutamente nefasto. Aprovecho para decir que el actual gobierno, creo que equivocadamente, concibe a magistrados, jueces y fiscales como funcionarios públicos. Y eso es un error de perspectiva que está calando en la opinión pública y que está produciendo una serie de tensiones absolutamente distintas. Creo que las funciones del Poder Judicial, las funciones propias del Ministerio Fiscal, obedecen a una necesidad de un estatuto propio en el que se tenga mucho cuidado en cuanto a las reformas que puedan hacerse al respecto. Otro de las áreas importantes a tener en cuenta es que durante mucho tiempo en España, académicamente, desde el punto de vista de la universidad, internamente por parte de los jueces y los fiscales, no se ha prestado ninguna atención al coste de los procesos. Tanto en tiempos de término, una referencia muy importante socialmente, ciudadanamente,
el retraso en el despacho de los asuntos en la Administración de Justicia es una de las causas en las que estadísticamente, sociológicamente, más se vuelca el descontento por parte de la ciudadanía, y esto se basa básicamente en ciertas razones que quiero poner de manifiesto. En primer lugar, un inexistente trabajo de auditoría de las leyes. En España se dictan leyes y luego no se sigue el desarrollo de las leyes. Cómo se están aplicando, cuáles son los defectos, de qué manera se pueden implementar recursos al respecto concretamente. Por ejemplo, en el campo de los denominados procedimientos de urgencia se han establecido diversas y sucesivas reformas y nunca hemos sido capaces de saber cómo están funcionando esas reformas. Yo sí les puedo dar algún dato ciertamente escandaloso, y es que en Barcelona la Fiscalía califica los procedimientos de urgencia en no más allá de 7 días estadísticamente, y se están señalando los denominados procedimientos de urgencia a 1 año y medio, en 2 años concretamente. Nadie estudia por qué las cargas de trabajo de los juzgados, de lo penal, por qué la estructura del proceso con la intervención de abogados, procuradores, fiscales, etcétera. Nadie estudia las razones por las que hay esa disimilitud. Podría darles otras estadísticas, sin embargo, en la que la proximidad de la calificación del fiscal con la celebración de los juicios rápidos es muy cercana en el tiempo. Entonces, esa falta de homogeneidad de respuestas en las pocas estadísticas que tenemos revela que hay una ineficiencia del sistema asimétrico que se está produciendo en España. En primer lugar, como ya les he dicho anteriormente, no hay una auditoría de las leyes, tampoco tenemos una auditoría de los procesos. ¿Dónde se atascan? ¿Por qué se atascan? ¿Quién atasca el proceso correspondiente para poder atajarlos? No sabemos, primero, cuánto cuesta un proceso. Segundo, como les he dicho anteriormente, si son necesarias y convenientes las tasas para pagar el proceso correspondiente. ¿Cuál es la causa de las dilaciones? Por cierto, no tenemos fiabilidad de las estadísticas, no tenemos estadísticas internas y tenemos un muy irregular control informático de aplicaciones informáticas para poder controlar el dominio interno de los procesos correspondientemente. La eliminación de los juicios de faltas, que he propuesto yo desde hace bastante tiempo, que parece que va en camino, abriría unas posibilidades ciertamente importantes en cuanto a la estructura de la reforma de los procesos penales, que comprende el 70% de la jurisdicción en España. Yo creo que esa reforma de los juicios de faltas, tenemos aproximadamente estadísticamente cerca de más de 800.000 juicios de faltas. No hay ningún país en Europa que dedique recursos jurisdiccionales plenos, un juez profesional, un secretario profesional, toda una oficina judicial, un ministerio fiscal cuando asistimos, abogados y procuradores, aunque no sean necesarios en los juicios de faltas, movilización de policía judicial y a veces de peritos para resolver conflictos de bienes jurídicos jurídicamente muy poco cuantificables desde el punto de vista social. 800.000 juicios de faltas en la estadística del año 2011, de los cuales casi 350.000 son juicios de faltas a los que tienen que asistir los fiscales. Si logramos eliminar y devolver a la sensibilidad ciudadana o al tema administrativo buena parte del libro tercero del Código Penal, habríamos adelantado bastante. En segundo lugar, creo que la reflexión de las reformas de los denominados juicios rápidos implica necesariamente que sean verdaderamente rápidos, y por lo tanto hay que ir a los modelos judiciales europeos, en virtud de los cuales estos supuestos en los que la flagrancia, semiflagrancia o la práctica inexistencia, necesidad y necesariedad de instrucción deberían de llevar a que, con asunción de todos los derechos y garantías del artículo 24.2 de la Constitución del proceso debido, pudieran verse, si es posible, entre 24 y 72 horas. La percepción por parte de la ciudadanía de que se resuelven estos conflictos que afectan más directamente a la cotidianidad de la gente en ese plazo, que además pudiera plantearse una cierta flexibilidad a la hora de acusar por parte del Ministerio Fiscal y ciertas penas alternativas con un buen tratamiento de la conformidad. A final de año estableceremos, lo sabe Carlos Carnicero, al que cito de nuevo, un chequeo que sí estamos haciendo ellos y nosotros, cómo están funcionando las conformidades en el proceso penal, una tarea que nos hemos autoimpuesto y que creo que va a ser beneficiosa. Verían ustedes cómo quedaría despejados probablemente unas 2/3 partes de la litigiosidad en términos puramente penales.
Piensen ustedes que no más allá del 5% en Norteamérica llegan los procesos a término de una vista oral correspondiente, entre un 5 o un 10% dependiendo de los distintos estados de la Unión. No es que el sistema americano sea ciertamente un sistema perfecto, ni mucho menos, creo que es mucho más perfecto y perfectible incluso el sistema continental europeo, pero qué duda cabe que sin ningún género de dudas la perspectiva de que las partes comparezcan con sus pruebas a una vista oral señalada en un día concreto y determinado es una perspectiva que conviene no perder de vista al respecto. En cuanto al resto de los procesos con el que nos enfrentamos, hay un pequeño segmento que es el del juicio por jurado. No voy a hacer un juicio con respecto a la necesidad o no del jurado, está implantado, es un mandato constitucional. Lo cierto es que está funcionando relativamente bien por las perspectivas que no muy favorables que pudieran tenerse al respecto, pero es una ley desastrosa. Es una ley desastrosa con un proceso de instrucción inacabable, con una serie de cajas chinas de audiencias correspondientes, con un catálogo de delitos inasumibles desde el punto de vista de una decisión popular, con una construcción del objeto del veredicto que está dando lugar a una copiosa la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo espero que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal sea lo suficientemente sensata como para reducir al mínimo el catálogo de los delitos, a adelgazar el proceso de investigación e instrucción de las causas por jurado, a reducir el objeto del veredicto, porque o se tiene confianza en las decisiones de la justicia popular, absuelto o inocente, o se va a un sistema descabinado con participación de magistrados profesionales como pasa en Francia. El resto de las reflexiones que pudiera hacerles yo al respecto concretamente tienen que ver muchísimo con la propia estructura. Hay que decidir de una vez si seguimos manteniendo el sistema de partidos judiciales que hemos heredado del siglo XIX o vamos, como se dice por otra parte, a un sistema de grandes tribunales concentrados en las ciudades, concretamente las grandes ciudades, y con una distribución de magistrados atendiendo a las causas con un criterio absolutamente propio. Parece que van por ahí los tiros, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, porque hay que reconocer que el sistema de partidos judiciales, cierto es que acerca enormemente a los ciudadanos a los tribunales, pero está planteando unos problemas de sinergias antieconómicas y de dilaciones sin ningún género de dudas. Es una reflexión que hay que hacer a este respecto concretamente. El segundo fundamental es las reflexiones que hay que hacer con respecto a el panorama de tecnologías de comunicación y de informática en la administración de justicia. Bueno, mire usted, la palabra que hay que hablar es claramente de implantación atrasadísima, pero sobre todo de caos tecnológico absoluto. Tenemos no menos de 8 dentro de la perspectiva del Ministerio Fiscal, 8 aplicaciones distintas y prácticamente 17 perspectivas distintas de tecnología. Así no se puede progresar de ninguna parte. No es que no tengamos unos atrasos notables en la aplicación de las tecnologías informáticas, que lo tenemos completamente, sino que no ha existido nunca un plan y una estrategia nacional para la tecnología en este aspecto concretamente. Pensar que Hacienda, Seguridad Social o Tráfico tienen resuelto el problema desde hace muchos años convierte en más trágico el panorama de la administración de justicia. Yo en este momento soy incapaz de decirles cuántos presos preventivos tengo, sin hacer unas operaciones de llamadas, etcétera, etcétera. No he conseguido que haya una aplicación informática de presos preventivos ni de presos en general en España. Cada uno tiene su sistema. Piensen que durante mucho tiempo las autonomías, y no piensen solamente en las de corte soberanista, han decidido que la aplicación informática aplicable a las fiscalías y a los juzgados era la suya propia y han establecido cortafuegos para que nadie pudiera entrar en su propia tecnología. Esto hace un par de años que se está revertiendo, pero tenemos ahí realmente. Nunca se ha hecho un plan tecnológico nacional y nunca se ha hecho con verdaderos profesionales. Yo he pedido un cierto trabajo académico que me lo están haciendo acerca del coste presupuestario que ha tenido la inversión en tecnología en España. Es altísimo, para unos rendimientos mínimos o absolutamente inexistentes concretamente. El desbarajuste de competencias entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía ha sido hasta hace muy poco realmente importante.
importante y con consecuencias absolutamente nefastas totalmente. Ni firma electrónica, ni notificaciones electrónicas en buena parte, ni interoperabilidad dentro de los sistemas de jueces y fiscales con abogados y procuradores, un dinero dilapidado durante muchísimo tiempo sin ningún género. En la última legislatura el Ministerio de Justicia empleó 700 millones de euros en proyectos tecnológicos, ninguno de los cuales, salvo el de la Audiencia Nacional, está mi querido compañero José Luis Requero aquí presente, manifiestamente mejorable, ha llegado a buen puerto. Estamos hablando de una cantidad ciertamente importantísima, 700 millones de euros empleados en proyectos tecnológicos que no han llegado prácticamente ninguno a puerto correspondientemente. Es imprescindible en este campo, porque es imprescindible la unidad de proyectos, una planificación coordinada de inversiones, una llamada a los profesionales, la interoperabilidad de los sistemas entre jueces y fiscales, una mejora de la intranet y una mejora igualmente de las autopistas, porque la lentitud en el acceso desde bases de datos por parte de jueces y de fiscales hasta el funcionamiento es ciertamente importante a este respecto. No podemos hablar de reforma y modernización de la Administración de Justicia sin resolver antes los problemas tecnológicos. De igual forma que hay que resolver problemas de legislaciones procesales, hay que reformar legislaciones propiamente, problemas de legislaciones orgánicas, pero si no tenemos la base para hacer eficiente luego todos esos sistemas, no vamos a ninguna parte. Tampoco hemos hecho una reflexión acerca de si necesitamos más jueces, más fiscales. Sí que necesitamos más personal auxiliar, y en eso las comunidades autónomas van con un retraso espeluznante. Es decir, se crean juzgados en el boletín oficial del Estado sin dotación presupuestaria suficiente, sin personal realmente cualificado. Pero en este momento nadie ha hecho una reflexión acerca de cómo desjudicializar buena parte de la vida judicial española, porque hay conflictos que tiene que resolver la Administración y conflictos que no pueden ni deben de resolver los tribunales, y no solamente de contenido político. En este momento tenemos un código penal en la que las infracciones de tráfico prácticamente se han administrativizado, se han penalizado todo, con éxito respecto a esto, pero es que el éxito se debe simplemente a una fuerza coactiva. Nosotros tenemos prácticamente un 80% de conformidades en los juicios rápidos de alcoholemias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es un problema que todas las legislaciones de los países civilizados han resuelto en términos de administración, no de costes judiciales. Las patologías sociales no se resuelven en los tribunales, lo debe de resolver la sociedad correspondiente. Tenemos un código penal excesivamente intervencionista que acaba sobrecargando enormemente la administración de justicia. Por lo tanto, sin una reflexión acerca de cuánto dinero vamos a invertir en la administración de justicia, que no vamos excesivamente atrás, pero tampoco excesivamente adelante en el conjunto de la media de la Unión Europea. En segundo lugar, una reflexión acerca de las plantillas judiciales y fiscales. Simplemente la ampliación por la ampliación, cosa que se ha hecho en las últimas legislaturas, sin desjudicializar problemas, es crear una mayor burocratización, una peor selección de los jueces y de fiscales y, por lo tanto, una peor respuesta profesional a los conflictos que se les plantean, juntamente, como ya he dicho, la mejora y la modernización del personal judicial y la adscripción inevitable, absolutamente inevitable, sobre todo en el proceso penal, de unidades de policía judicial dependientes exclusivamente de jueces y de fiscales y de peritos oficiales dependientes exclusivamente de jueces y de fiscales, no va a mejorar el sistema sin ningún género de duda. No duden ustedes, y voy a concluir, con que reformar a través del boletín oficial del Estado es poner paños calientes y generalmente aumentar el descontento con respecto a la Administración de Justicia. Las reformas profundas de la Administración de Justicia tienen que ver con reflexiones profundas acerca de las estructuras, reflexiones profundas acerca de los instrumentos procesales, reflexiones profundas acerca de los costes económicos del proceso y la resolución de los procesos de conflictos ciertamente latentes. El profesor Cabrillo y el profesor Fitzpatrick dicen que la función jurisdiccional tiene tres notas características. La primera, que está muy formalizada y regulada. La segunda, que se hacen importantes esfuerzos por mantener a los jueces aislados de influencias externas. Y la tercera son sus reducidas dimensiones y la limitación de recursos de que dispone, especialmente frente al mercado.
Estas reflexiones del profesor Cabrillo y del profesor Fitzpatrick son absolutamente exactas. La justicia es una necesidad social, una perspectiva constitucional. Las reformas que no tengan en cuenta que la Constitución se asienta sobre el valor justicia, sobre la necesidad de la seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva, fracasarán ineludiblemente. Las reformas no pueden hacerse desde un punto de vista académico y exclusivamente empírico, sino sabiendo que están para regular conflictos sociales y al servicio de los ciudadanos.